Mi hijo llegó con un abogado y dijo, «Mamá, firma aquí. Esta casa ya no te pertenece». En ese momento, mi mundo se desplomó. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Eran las 9 de la mañana de un martes cualquiera en mi casa de Coyoacán, Ciudad de México. Las bugambilias del patio interno florecían como siempre lo habían hecho durante los últimos 30 años. Y el aroma del café de olla se mezclaba con el incienso que encendía cada mañana frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Mis pantuflas rosa desgastadas arrastraban sobre las baldosas mientras regaba las macetas, como había hecho cada día desde que mi esposo Aurelio partió hace 5 años. La casa respiraba historia en cada rincón. Las paredes de adobe conservaban las huellas de manos pequeñas que alguna vez pertenecieron a mis hijos cuando corrían por los pasillos. El comedor de madera maciza, heredado de mi madre, había sido testigo de cumpleaños, posadas navideñas y conversaciones que duraban hasta altas horas de la madrugada. Todo aquí tenía un propósito, una memoria, un latido. Cuando sonó el timbre, pensé que era doña Carmen, mi vecina de siempre, que venía por su taza de azúcar matutina. Pero, al abrir la puerta de Herrería Verde, mi sonrisa se congeló. Ahí estaba Ricardo, mi hijo mayor, vestido con un traje gris que nunca le había visto, acompañado de un hombre delgado de lentes que cargaba un portafolio de piel negra. «Buenos días, mamá», dijo Ricardo sin mirarme a los ojos, con una frialdad que me heló la sangre. «Te presento al licenciado Hernández. Venimos a resolver un asunto importante». Mi corazón comenzó a latir desordenadamente. Ricardo llevaba semanas evitando mis llamadas, cancelando las comidas dominicales que habíamos mantenido religiosamente durante años. Sus mensajes se habían vuelto cortantes, y cuando intentaba preguntarle sobre su distanciamiento, me respondía con evasivas que me dejaban con un nudo en el estómago. «¿Qué tipo de asunto?», pregunté, invitándolos a pasar mientras me acomodaba el rebozo sobre los hombros. El licenciado Hernández observaba cada detalle de mi hogar con ojos calculadores, como si estuviera tasando cada objeto, cada recuerdo. «Mamá, siéntate», ordenó Ricardo, señalando mi propia silla en la mesa del comedor. Esa silla donde había ayudado a hacer tareas a mis nietos, donde había llorado en silencio las noches de soledad, donde había leído las cartas de amor que Aurelio me escribía durante sus viajes de trabajo. El licenciado Hernández abrió su portafolio con la precisión de un cirujano y extrajo varios documentos. «Señora Esperanza Morales de Ruiz», comenzó con voz mecánica, «hemos venido a formalizar la transferencia de esta propiedad. Su hijo ha decidido que es momento de que usted se mude a un lugar más apropiado para su edad y condición». «¿Mi condición?», repetí, sintiendo cómo las palabras se atoraban en mi garganta seca. Ricardo suspiró con impaciencia, como si fuera una niña caprichosa que no entendía razones de adultos. «Mamá, tienes 73 años. Esta casa es demasiado grande, demasiado trabajo. Ya no puedes mantenerla. Además, vives sola, y eso nos preocupa». Mis manos temblaron mientras observaba los papeles esparcidos sobre la mesa. Reconocí la escritura de la casa, esa que Aurelio y yo habíamos firmado con tanto orgullo después de años de ahorrar cada peso, de sacrificar vacaciones y lujos para tener nuestro propio rincón en el mundo. «Pero Ricardo, esta es mi casa», susurré. «Aquí naciste tú, aquí nacieron tus hermanos, aquí está enterrado Max en el jardín. ¿Te acuerdas de Max? Tu perro de la infancia». «No empieces con sentimentalismos, mamá», me cortó con dureza. «Las decisiones se toman con la cabeza, no con el corazón. Hemos encontrado una residencia muy bonita en Tlalpan, con enfermeras, actividades, gente de tu edad. Te va a gustar». Una residencia. La palabra cayó sobre mí como una lápida. Me imaginé en un cuarto pequeño y blanco, comiendo en horarios establecidos, pidiendo permiso para salir, siendo tratada como una paciente en lugar de como una mujer con 7 décadas de vida vivida. «¿Y si no quiero irme?», pregunté con un hilo de voz. El licenciado Hernández se aclaró la garganta. «Señora, su hijo tiene poder legal para tomar estas decisiones. Él está preocupado por su bienestar y seguridad.
La transferencia de la propiedad es lo más conveniente para todos. Ricardo se puso de pie y comenzó a caminar por la sala como si ya fuera el dueño. Tocó el piano vertical donde había tocado Las Mañanitas en cada cumpleaños familiar. Observó las fotografías de la repisa donde sonreían sus hijos y nietos. Pasó los dedos por el sillón de terciopelo verde donde su padre se sentaba a leer el periódico cada tarde. «Firma aquí, mamá», dijo, señalando una línea marcada con una X. «No lo hagas más difícil de lo que ya es». Mis ojos se llenaron de lágrimas que me negué a derramar frente a ellos. En esos papeles no solo estaba la escritura de mi casa, estaba la tumba de mi dignidad, el final de mi autonomía, la confesión de que mi propio hijo me consideraba un estorbo que había que remover con eficiencia. Con la mano temblorosa, tomé la pluma que me extendía el licenciado. Cada letra de mi nombre se sintió como una traición a mí misma, como si estuviera firmando mi propia sentencia de muerte en vida. Esperanza Morales de Ruiz. Las mismas letras que habían firmado el acta de matrimonio, las escrituras originales de la casa, los documentos de nacimiento de mis hijos. «Perfecto», dijo Ricardo, guardando los papeles con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El viernes vendrá la empresa de mudanzas. Empaca solo lo esencial, mamá. En la residencia no vas a necesitar muchas cosas». Se fueron sin más, sin un abrazo, sin una explicación, sin siquiera la cortesía de quedarse a tomar el café que había preparado esperando que fuera una visita normal. El sonido de sus pasos se perdió por la calle empedrada, y yo me quedé sola en mi comedor, rodeada del silencio que ahora se sentía diferente, amenazante, como si la casa ya supiera que pronto sería habitada por extraños. Esa noche no pude dormir. Caminé por cada habitación despidiéndome en silencio, tocando las paredes que habían escuchado mis secretos, respirando el aroma a hogar que pronto sería reemplazado por el olor a pintura fresca y vidas ajenas. Los días siguientes pasaron como una pesadilla de la que no podía despertar. Cada mañana abría los ojos esperando que todo hubiera sido un mal sueño, pero la realidad me golpeaba al ver los documentos sobre la mesa del comedor, como serpientes de papel que habían envenenado mi hogar. Me senté en el sillón de terciopelo verde, el mismo donde Aurelio solía leerme fragmentos del periódico, mientras yo bordaba servilletas para los cumpleaños de los nietos. Mis dedos acariciaron la tela desgastada, y los recuerdos comenzaron a fluir como un río desbordado, trayendo a la superficie todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado por Ricardo y sus hermanos. Recordé cuando Ricardo tenía 8 años y enfermó de neumonía. Aurelio estaba de viaje vendiendo sus productos en Guadalajara, y yo me quedé despierta 3 noches seguidas, poniendo paños fríos en su frente, dándole cucharadas de miel con limón, rezando el rosario hasta que mis rodillas se entumecieron sobre las baldosas frías. Cuando el doctor dijo que había pasado el peligro, Ricardo me abrazó y me susurró: «Mami, cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas». ¿Dónde había quedado ese niño de ojos brillantes que me prometía amor eterno? Luego vino la universidad. Ricardo quería estudiar administración en una universidad privada que costaba una fortuna. Aurelio y yo vendimos el terreno que habíamos comprado en Xochimilco, ese donde soñábamos construir una casita para nuestros últimos años. «Es para el futuro de nuestro hijo», me decía mi esposo, aunque yo veía la tristeza en sus ojos al firmar la venta. Un hombre educado nunca olvida a sus padres. Durante 5 años, trabajé doble turno cosiendo vestidos de quinceañera para las señoras del barrio. Mis dedos sangraban de tanto picar con la aguja. Mis ojos se cansaban bajo la luz amarillenta de la máquina Singer, pero cada peso que ganaba lo guardaba en una lata de café para los gastos escolares de Ricardo. Cuando se graduó con honores, lloré de orgullo viendo cómo recibía su título. Él me dedicó su logro desde el estrado. Todo esto se lo debo a mi madre, que nunca dejó de creer en mí. El matrimonio de Ricardo llegó 3 años después. Conoció a Fernanda en su trabajo, una muchacha de buena familia que me miraba por encima del hombro cada vez que visitaban la casa. Recuerdo vívidamente la primera vez que vino a cenar. Observó nuestros platos desportillados, nuestros manteles remendados, la televisión vieja que Aurelio se negaba a cambiar porque todavía sirve. Su sonrisa era educada pero fría,
como si estuviera haciendo caridad al sentarse a nuestra mesa. «Señora Esperanza», me dijo esa noche mientras lavábamos los trastes, «Ricardo me contó lo mucho que se han esforzado por él. Debe ser difícil mantener esta casa tan grande con los ingresos que tienen». Sus palabras sonaron comprensivas, pero había algo en su tono que me incomodó, como si estuviera calculando cuánto les costaríamos en el futuro. Para la boda, Aurelio y yo vaciamos nuestros ahorros de toda la vida. La fiesta fue en un salón elegante de Polanco, con orquesta, flores importadas y un vestido para Fernanda que costó más de lo que yo ganaba en 6 meses. Cuando Ricardo me pidió que fuera yo quien pagara la luna de miel a Europa, no dudé ni un segundo. «Es para que empiece bien su matrimonio, mija», le dije a mi comadre Lupe, que me regañaba por ser tan generosa. «Un hijo feliz es la mejor inversión». Me endeudé por 2 años para darles esas vacaciones en París. Los primeros nietos llegaron pronto. Sofía y después Mateo. Me convertí en la abuela de tiempo completo que ellos necesitaban. Cuando Fernanda regresó al trabajo después de la licencia por maternidad, yo era quien recogía a los niños del kinder, quien les preparaba la comida, quien los cuidaba cuando estaban enfermos. Ricardo y Fernanda salían los fines de semana, y yo me quedaba con los pequeños viendo caricaturas y enseñándoles a hacer tortillas de harina como me había enseñado mi madre. «Mamá, eres una bendición», me decía Ricardo cada vez que llegaba por los niños después de sus salidas románticas. «No sé qué haríamos sin ti», pero con los años, las visitas se fueron espaciando. Las llamadas se volvieron más cortas y funcionales. «Mamá, ¿puedes cuidar a los niños el sábado? Tenemos una cena de trabajo». «Mamá, necesitamos que nos prestes dinero para el enganche del coche nuevo». «Mamá, ¿puedes hacer tamales para la posada de la oficina de Ricardo? Necesitamos quedar bien». Cada petición venía acompañada de promesas que nunca se cumplían. «Te lo pagamos la próxima semana», decían. «Cuando reciba el bono de fin de año, te voy a llevar de viaje», prometía Ricardo. «Vamos a venir más seguido, mamá. Es que el trabajo nos tiene muy ocupados». Pero los pagos nunca llegaban, el viaje nunca se materializó, y las visitas se redujeron a ocasiones especiales donde necesitaban algo de mí. Cuando Aurelio enfermó del corazón, Ricardo vino al hospital una sola vez. Estaba en su teléfono durante toda la visita, atendiendo asuntos urgentes del trabajo. Fernanda ni siquiera vino, alegando que tenía miedo a los hospitales. Yo me quedé sola cuidando a mi esposo durante esos últimos meses, durmiendo en una silla de plástico, alimentándolo con cucharitas, cantándole las canciones de Pedro Infante que tanto le gustaban. La noche que Aurelio murió, llamé a Ricardo llorando. «Papá ya no está, hijo. Ven, por favor». «Mamá, es muy tarde y mañana tengo una junta importante. Voy en la mañana temprano, ¿sí?» Llegó 3 días después, para el funeral. Se quedó 1 hora después del entierro y se fue alegando compromisos laborales. Me dejó sola en la casa que de repente se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de fantasmas. Durante los 5 años que siguieron a la muerte de Aurelio, Ricardo me visitaba cada vez menos. Las excusas se volvieron más elaboradas. Viajes de trabajo, torneos de golf, compromisos sociales que no podía cancelar. Cuando cumplí 70 años, me prometió una cena familiar especial. Esperé toda la tarde con mi vestido azul marino, el que había comprado especialmente para la ocasión. A las 8 de la noche recibí un mensaje. «Mamá, surgió algo importante. Lo dejamos para otro día». Ese otro día nunca llegó. Los nietos, Sofía y Mateo, crecieron y se volvieron extraños para mí. Cuando venían de visita, ya no corrían a abrazarme como antes. Se sentaban en la sala con sus teléfonos, respondiendo con monosílabos a mis preguntas, viendo el reloj cada 5 minutos, como si estuvieran en una cita médica obligatoria. «Abuela, tu casa huele raro», me dijo Sofía la última vez que vino, arrugando la nariz. «¿Por qué no te mudas a un lugar más moderno?» Fernanda sonrió con aprobación desde el sillón. «Los niños tienen razón, suegra. Esta casa ya está muy deteriorada. Necesita muchas reparaciones que cuestan mucho dinero». Esa noche, después de que se fueron, me quedé parada en medio de la sala preguntándome cuándo había comenzado a convertirme en una carga para la familia que había criado con tanto amor.
¿En qué momento mis sacrificios se habían vuelto invisibles? ¿Cuándo había dejado de ser la madre amorosa para convertirme en la anciana inconveniente? Tomé la fotografía familiar que estaba sobre el piano, esa donde aparecíamos todos juntos en la Navidad pasada. Ricardo tenía una sonrisa forzada, Fernanda miraba hacia otro lado, y los nietos parecían estar posando para salir del compromiso lo más rápido posible. Solo yo sonreía con genuina felicidad, aferrada a la ilusión de que todavía éramos una familia unida. Ahora, mientras observaba esos mismos rostros en la foto, me di cuenta de algo que me partió el alma. Llevaba años siendo la única que realmente creía en nosotros. El viernes llegó como un huracán silencioso. A las 7 de la mañana, cuando apenas había terminado de rezar mis oraciones matutinas frente a la Virgen de Guadalupe, sonó el timbre con insistencia. 3 hombres uniformados esperaban en la puerta con cajas de cartón y una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, señora. Venimos de la empresa Mudanzas Rápidas. Su hijo nos contrató para el traslado». Mi hijo. Ni siquiera había tenido la decencia de estar presente para supervisar cómo desmontaban mi vida pieza por pieza. Los hombres entraron como una invasión ordenada, evaluando cada objeto con la fría eficiencia de quienes hacían esto todos los días. El más joven, un muchacho que no tendría más de 20 años, tomó la fotografía de mi boda y la envolvió en papel periódico sin siquiera mirarla. «Cuidado con esa», le dije, con la voz temblorosa. «Es de hace 50 años». Él asintió distraídamente y siguió empacando como si mis recuerdos fueran objetos sin alma que había que transportar de un lugar a otro. Ricardo apareció hasta las 10 de la mañana, vestido con ropa casual y cargando un café de Starbucks. Se veía relajado, como si estuviera supervisando la redecoración de una oficina en lugar de desmantelar el hogar donde había crecido. «¿Cómo va todo?», le preguntó al jefe de los cargadores, ignorando completamente mi presencia. «Bien, jefe. Ya tenemos casi todo el comedor. ¿Qué hacemos con el piano?». Ricardo miró el piano vertical como si fuera un mueble más. Ese piano donde le había enseñado a tocar Cielito Lindo cuando tenía 7 años, donde Sofía había dado sus primeros conciertos familiares, donde Aurelio y yo habíamos cantado boleros en las noches de luna llena. «Véndanlo», dijo sin pestañear. «Es muy viejo y va a ocupar mucho espacio en la residencia». Sentí como si me hubieran atravesado el pecho con una daga. «Ricardo, ese piano». «Mamá, por favor, no puedes llevarte todo. Tienes que ser práctica». Práctica. La palabra que se había convertido en su nueva filosofía de vida. Todo tenía que ser práctico, eficiente, conveniente. Los sentimientos eran obstáculos que había que remover para optimizar el espacio. A las 12 llegó Fernanda con los nietos. Sofía, que ahora tenía 16 años, entró con su teléfono pegado a la oreja, hablando con una amiga sobre una fiesta del sábado. Mateo, de 14, se puso audífonos inmediatamente y se sentó en el jardín como si el dolor de su abuela fuera un programa de televisión aburrido que prefería evitar. «¿Ya empacaste tus cosas personales, suegra?», me preguntó Fernanda con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante todos estos años. «Porque los de la residencia dijeron que cada habitación solo tiene un closet pequeño». Mi closet, donde guardaba los vestidos que Aurelio me había regalado en nuestros aniversarios, los rebozos tejidos por mi madre, las blusas bordadas que había comprado en los mercados de Oaxaca durante nuestros pocos viajes familiares. Todo tenía que reducirse a lo que cupiera en un espacio de 1,5 metros. «Puedes quedarte con algunos vestidos básicos», continuó Fernanda, revisando mi ropa como si fuera inventario de liquidación. «Pero estas cosas ya están muy pasadas de moda. En la residencia te van a dar uniformes cómodos para las actividades». Uniformes. Como si fuera una interna en un hospital psiquiátrico. Tomé mi vestido azul marino, el que había usado para mi graduación de secundaria, para mi compromiso con Aurelio, para el bautizo de Ricardo. Lo sostuve contra mi pecho y sentí cómo las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. «Ay, suegra, no se ponga sentimental», dijo Fernanda, quitándome el vestido de las manos. «Mire, este ya ni le queda. Mejor lo donamos a la iglesia». Sin preguntarme, sin esperar mi respuesta,
Dobló mi vestido y lo puso en una bolsa negra marcada con la palabra «donación», escrita con plumón rojo. La cosa empeoró cuando llegaron al cuarto de Aurelio. Habían pasado 5 años desde su muerte, pero yo había mantenido su lado del closet intacto. Sus camisas planchadas colgaban en perfecto orden. Sus zapatos lustrados esperaban pies que nunca volverían. Su colonia aún perfumaba levemente el espacio. «Mamá, esto no puede quedarse así», dijo Ricardo, abriendo las puertas del closet como si fuera un armario de hotel. «Papá ya no va a regresar. Es hora de que superes esto». Superar. Como si el amor de 50 años fuera una gripe que se cura con tiempo y vitaminas. «Solo quiero guardar algunas de sus camisas», le supliqué. «Las que más le gustaban». «¿Para qué? ¿Para seguir viviendo en el pasado?» Ricardo comenzó a meter la ropa de su padre en bolsas de basura sin ningún cuidado. «Esto es exactamente lo que te tiene así, mamá. Aferrada a cosas que ya no sirven». Tomé una camisa blanca de algodón, la que Aurelio usaba los domingos para ir a misa. Aún conservaba la forma de sus hombros, el aroma tenue de la loción que usaba después de afeitarse. La abracé contra mi pecho y Ricardo me la arrebató de las manos. «Mamá, basta. Estás haciendo esto más difícil para todos». Para todos. Como si mi dolor fuera una inconveniencia que afectaba la eficiencia de su operación de limpieza. El momento más humillante llegó cuando encontraron mi caja de tesoros debajo de la cama. Era una caja de zapatos forrada con papel de china rosa donde guardaba las cosas que más amaba. Las cartas de amor que Aurelio me había escrito durante nuestro noviazgo, los dibujos que Ricardo me había hecho en el kinder con crayones de colores, los dientes de leche de mis nietos, las primeras fotografías de cada uno de mis hijos. Fernanda la abrió sin pedir permiso y comenzó a revisar su contenido como si fuera evidencia en un juicio. «Miren toda esta chatarra que guarda», le dijo a Ricardo, mostrándole un dibujo donde él me había retratado como una princesa con corona dorada. «¿Para qué sirve esto?» «Fernanda tiene razón, mamá. Son puras cosas viejas que ocupan espacio». Viejas. Mis recuerdos más preciados eran cosas viejas que ocupaban espacio. «Es mi historia», susurré, tratando de recuperar la caja. «Tu historia ya pasó, mamá. Ahora tienes que pensar en el presente». Ricardo tomó la caja y la puso directamente en la bolsa de basura, ignorando mis protestas. Vi cómo mis cartas de amor desaparecían entre envolturas de comida y periódicos usados, como si 50 años de vida en común no valieran más que desperdicios. A las 3 de la tarde, cuando el camión de mudanzas se alejó por la calle empedrada, llevándose mi vida en cajas numeradas, la casa parecía un cadáver. Las paredes mostraban las marcas rectangulares donde habían colgado mis cuadros. El piso tenía hendiduras donde habían estado mis muebles durante décadas. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón romperse en pedazos cada vez más pequeños. Ricardo me entregó una bolsa pequeña con lo esencial que había decidido que podía llevarme: 3 vestidos, ropa interior básica, mis medicamentos y una fotografía familiar que había salvado de la masacre. «El coche viene en 1 hora para llevarte a la residencia», me informó, revisando su reloj como si fuera un conductor de Uber, calculando el tiempo de llegada. «Fernanda ya habló con la directora. Van a cuidarte muy bien, cuidarme». Como si fuera una mascota que había que entregar a un refugio porque ya no podían hacerse cargo de ella. Me senté en el piso de baldosas frías de mi sala vacía, rodeada del eco de mi propia respiración. Los rayos del sol se filtraban por las ventanas sin cortinas, creando patrones de luz que bailaban sobre las paredes desnudas. En unas pocas horas, mis 73 años de existencia habían sido reducidos a una bolsa de tela y una dirección nueva que no había elegido. Ricardo se despidió con un beso en la frente que se sintió como hielo sobre mi piel. «Vas a ver que vas a estar mejor ahí, mamá. Vas a hacer amigas, vas a tener actividades. Ya no vas a estar sola». Mientras su coche se alejaba por la calle, comprendí algo terrible. Había estado más sola durante estos últimos años, viviendo rodeada de mi familia, que lo que estaría ahora en un lugar lleno de extraños. Al menos los extraños no fingían amarme mientras me destruían por dentro. La residencia geriátrica, atardecer dorado,
se alzaba frente a mí como una prisión pintada de colores pastel. Las paredes rosa pálido y los jardincitos perfectamente podados no podían disimular el olor a desinfectante y desesperanza que se filtraba hasta la calle. Un letrero de neón anunciaba «Cuidado integral para adultos mayores», con letras que parpadeaban como una sonrisa falsa. El chofer que Ricardo había contratado me ayudó a bajar del coche con la paciencia mecánica de alguien que transportaba paquetes frágiles. Mi bolsa con lo esencial pesaba como una roca en mis manos temblorosas mientras caminaba hacia la recepción, donde una mujer de mediana edad me recibió con una sonrisa tan brillante que lastimaba los ojos. «Señora Esperanza, qué gusto conocerla por fin», exclamó la directora, una mujer llamada Lick. «Patricia Vázquez, según su placa dorada. Su hijo nos habló maravillas de usted. Estamos seguros de que va a ser muy feliz aquí. Feliz». La palabra sonaba extraña en ese lugar, donde todo olía a medicina y tristeza mal disimulada. Mi habitación estaba en el segundo piso, al final de un pasillo largo y silencioso, donde las puertas numeradas parecían lápidas verticales. El cuarto 247 sería mi nuevo mundo. 4 paredes blancas, una cama individual con barandales metálicos, un buró de madera laminada, una silla de plástico y una ventana que daba al estacionamiento. «Aquí tiene su horario de actividades», me dijo la enfermera que me acompañó, una muchacha joven que masticaba chicle discretamente. «Desayuno a las 7, ejercicios a las 9, manualidades a las 11, comida a la 1, siesta obligatoria a las 3, cena a las 6 y luces apagadas a las 8. Obligatoria. Como si fuera una niña de 5 años que necesitaba que le organizaran cada minuto de su existencia. Esa primera noche me senté en la cama estrecha y traté de reconocerme en ese espejo empañado que colgaba frente a mí. La mujer que me devolvía la mirada tenía el cabello despeinado, los ojos hinchados de tanto llorar y una expresión de derrota que nunca había visto antes en mi propio rostro. Los días siguientes se convirtieron en una rutina que me iba matando lentamente. El desayuno era siempre lo mismo: avena aguada, pan tostado sin mantequilla y café que sabía a agua sucia. Me sentaba en la mesa número 5 con otras 3 mujeres que habían perdido la costumbre de hacer conversación. Doña Carmen, de 82 años, hablaba sola todo el tiempo porque sus hijos la visitaban una vez al mes. Señora Rosa se quejaba constantemente de dolores imaginarios porque era la única forma de recibir atención. Y Lupita, la más joven del grupo con apenas 68 años, lloraba en silencio mientras miraba fotografías de nietos que habían crecido sin ella. Durante las actividades recreativas, nos obligaban a hacer manualidades que parecían diseñadas para niños de preescolar. Pegábamos palitos de madera para hacer portarretratos que nadie necesitaba. Pintábamos piedras con colores brillantes que se suponía representaban nuestros sentimientos. Y hacíamos collares de cuentas que se acumulaban en cajas porque nadie tenía a quien regalárselos. «Señora Esperanza, qué bonito le quedó su collar», me decía la terapeuta ocupacional, una muchacha de 20 y tantos años que nos hablaba con el tono que se usa para felicitar a los niños pequeños. «¿Va a regalárselo a alguien especial?» «¿A quién? ¿A mi hijo que me había abandonado aquí como un mueble viejo? ¿A mis nietos que ya ni se acordaban de mi nombre?» Las noches eran lo peor. El silencio del lugar se llenaba de sonidos terribles. El llanto ahogado de la señora del cuarto 245, que extrañaba a su esposo muerto. Los gritos de pesadilla del señor del 251, que revivía traumas de una guerra que ya nadie recordaba. El ronquido irregular de doña Amelia, que tenía problemas respiratorios, pero cuyo hijo no autorizaba gastos médicos adicionales. Una semana después de mi llegada, llamé a Ricardo. Tenía que pedirle permiso para usar el teléfono de la administración, porque los celulares estaban prohibidos durante ciertas horas para no alterar la rutina de descanso. «¿Cómo estás, mamá?», me preguntó con esa voz distraída que usaba cuando estaba revisando el correo electrónico mientras hablaba. «Ricardo, hijo, yo quiero regresar a casa. Mamá, ya vendimos la casa. Te lo dije. Además, ya te acostumbrarás. Dale tiempo. Pero aquí no soy feliz. Me tratan como si fuera una inválida mental.
No puedo ni salir a caminar sola. Es por tu seguridad, mamá. A tu edad cualquier caída puede ser muy peligrosa. Tengo 73 años, no 93. Todavía puedo caminar, todavía puedo pensar, todavía puedo cuidarme sola. Mira, mamá, no puedo estar discutiendo esto contigo cada vez que hablemos. Ya tomamos la decisión que era mejor para todos. Trata de adaptarte y hacer amigos. Nos vemos el domingo. El domingo llegó y pasó sin rastro de Ricardo. El siguiente domingo también. Al tercer domingo, cuando ya había perdido la esperanza, apareció por fin con Fernanda y los nietos. Llegaron a la 1 de la tarde, justo después de la comida, cuando todos los residentes estaban en su tiempo de descanso obligatorio. «Hola, mamá, ¿cómo te has sentido?», me preguntó Ricardo, mirando su reloj discretamente. «Mal, hijo, muy mal. Este lugar no es para mí». «Ay, suegra, pero se ve que la están cuidando bien», interrumpió Fernanda, observando el lugar como si fuera un hotel de 3 estrellas. «Está muy limpio, tiene jardines bonitos, y mire cuántas personas de su edad para hacerse amiga». Sofía y Mateo se quedaron parados junto a la puerta, como si el aire del lugar fuera contagioso. Mateo tenía los audífonos puestos y miraba el piso todo el tiempo. Sofía checaba su teléfono cada 30 segundos, con la urgencia de alguien esperando noticias vitales. «Abuela, ¿ya hiciste amigos?», me preguntó Sofía sin levantar la vista de su pantalla. «Algunas compañeras», mentí, porque no tenía el corazón para explicarle que la mayoría de las mujeres ahí estaban tan deprimidas que hablar se había convertido en un esfuerzo demasiado grande. «Qué bueno, abuela. Papá nos dijo que aquí hay muchas actividades divertidas». Divertidas. Como si colorear dibujos de flores y hacer pulseras de cuentas fuera la culminación de una vida vivida. La visita duró exactamente 1 hora. Fernanda comenzó a hacer gestos impacientes a la media hora, diciendo que tenían compromisos familiares que atender. Cuando se fueron, me quedé parada en el jardín viendo cómo su coche se alejaba, y por primera vez entendí con claridad devastadora que había sido oficialmente desechada. Esa noche, mientras las enfermeras hacían su ronda nocturna con linternas que alumbraban brevemente cada cuarto para verificar que todos estuviéramos vivos, me senté en mi cama y saqué la única fotografía que había logrado salvar, la de nuestra última Navidad juntos. Ahí estábamos todos sonriendo para la cámara, fingiendo ser una familia feliz, mientras ya se gestaba el plan para deshacerse de mí. Estudié el rostro de Ricardo en la foto. Sus ojos parecían estar mirando hacia otro lado, como si ya estuviera planeando su escape. Fernanda tenía esa sonrisa forzada que había perfeccionado para las ocasiones familiares obligatorias. Los nietos parecían estar contando los minutos para poder irse. Y ahí estaba yo, en el centro de la foto, abrazando a todos con una sonrisa genuina, aferrada a la ilusión de que todavía tenía una familia que me amaba. Pero mirando esa imagen ahora, con la claridad brutal que da el abandono, pude ver lo que había estado negándome a reconocer durante años. Yo era la única que realmente amaba en esa fotografía. Los demás solo estaban actuando el papel de familia hasta que pudieran librarse de la obligación. Guardé la foto en el cajón del buró y apagué la luz. En la oscuridad de mi cuarto pequeño y frío, rodeada del silencio pesado de un lugar lleno de gente sola, tomé una decisión que cambiaría todo. Dejaría de suplicar por amor que nunca había sido real. Al día siguiente, cuando la terapeuta ocupacional me preguntó cómo me sentía durante la sesión de expresión emocional, le dije con una claridad que me sorprendió a mí misma: me siento como una mujer que acaba de descubrir que ha estado rogando por migajas a gente que se comió todo el pastel sin invitarla. Ella anotó algo en su libreta y siguió adelante con el siguiente paciente. Pero yo sabía que algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez en meses, no sentía lástima por mí misma. Sentía rabia. Y esa rabia, descubrí, era mucho más poderosa que la tristeza. La rabia que había despertado en mí esa noche se convirtió en una fuerza extraña que no reconocía. Durante días caminé por los pasillos de la residencia observando todo con ojos nuevos, como si hubiera estado ciega durante meses, y ahora pudiera ver la realidad tal como era. Un depósito de personas inconvenientes, administrado por gente que cobraba por fingir que nos cuidaba. La señora Patricia,
la directora, me llamó a su oficina un miércoles por la mañana. Su sonrisa profesional estaba en su lugar, pero había algo diferente en su mirada, como si hubiera notado el cambio en mi actitud. Señora Esperanza, queremos hablar con usted sobre algunos ajustes en su plan de cuidado, me dijo, revisando un expediente que tenía mi nombre en la portada. Su hijo nos ha autorizado algunos servicios adicionales que podrían beneficiarla mucho. Servicios adicionales. Las palabras resonaron en mi cabeza como una alarma. ¿Qué tipo de servicios?, pregunté, manteniendo mi voz calmada, aunque por dentro comenzaba a arder una sospecha terrible. Bueno, terapia psicológica especializada para ayudarla con la adaptación, fisioterapia para mantener su movilidad, y algunos medicamentos que pueden ayudarla a sentirse más tranquila y contenta. Medicamentos para sentirme tranquila, para estar contenta en un lugar donde no tenía razones para estarlo. ¿Y cuánto cuestan estos servicios adicionales?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Su hijo se hará cargo de todo. Él está muy preocupado por su bienestar y quiere asegurarse que usted reciba la mejor atención posible. Esa tarde, cuando Ricardo me llamó para su check-in semanal de 5 minutos, le pregunté directamente sobre los servicios adicionales. Ah, sí, mamá. Hablé con la directora. Creen que necesitas un poco más de apoyo para adaptarte mejor. ¿Y cuánto te van a cobrar por estos servicios que yo no pedí? No te preocupes por eso, mamá. Puedo pagarlo. Respóndeme, Ricardo. ¿Cuánto? Hubo una pausa larga. 3,000 pesos adicionales al mes. Mi pensión completa eran 4,000 pesos mensuales. La residencia ya costaba 6,000 pesos que Ricardo pagaba supuestamente por amor filial. Con los servicios adicionales, mi manutención costaría 9,000 pesos mensuales. Casi 2 veces y media mi pensión completa. ¿De dónde vas a sacar ese dinero, Ricardo? Otra pausa. Más larga. Bueno, mamá, es que la casa se vendió por más de lo que esperábamos. Y como tu nombre estaba en algunos documentos como copropietaria, técnicamente te corresponde una parte de la venta. Mi casa. La casa que habían vendido sin decirme a cuánto, sin preguntarme mi opinión, sin siquiera informarme que había compradores interesados. ¿A cuánto se vendió la casa, Ricardo? Mamá, eso no importa ahora. Lo importante es que tenemos suficiente dinero para darte la mejor atención. Importa para mí. Es mi casa. Era mi casa. Respóndeme. 2,800,000 pesos. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo violentamente. 2,800,000 pesos. La casa que Aurelio y yo habíamos pagado peso a peso durante 20 años. La casa donde habíamos criado a nuestros hijos. La casa que habíamos cuidado como un tesoro valía 2,800,000 pesos. ¿Y cuánto me corresponde de esa venta, Ricardo? Mamá, no empieces con eso. El dinero se va a usar para tu cuidado. ¿No es eso lo que importa? Te hice una pregunta. Mi voz había cambiado. Era más firme, más fría de lo que había sonado en meses. Ricardo debió notarlo porque su tono se volvió defensivo. Legalmente, la casa era mía. Tú firmaste la transferencia. Pero moralmente, éticamente, humanamente, ¿cuánto me corresponde de la venta de mi casa? Mamá, no te pongas dramática. Estás bien cuidada, tienes comida, techo, atención médica. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quería? Como si la dignidad, el respeto y la honestidad fueran lujos innecesarios para una mujer de mi edad. Quiero que me mandes el 50% de la venta de la casa. 1,400,000 pesos. Es lo justo. Ricardo se rió. Literalmente se rió. Mamá, no seas ridícula. ¿Para qué vas a necesitar tanto dinero ahí adentro? Además, ese dinero lo estoy invirtiendo para que rinda y pueda pagar tu residencia por muchos años. No me importa tu inversión. Quiero mi dinero. No puedo hacer eso, mamá. No sería responsable de mi parte darte acceso a tanto dinero en tu estado. Mi estado. Como si estar furiosa por haber sido robada y abandonada fuera síntoma de demencia senil. Ricardo, te voy a decir esto una sola vez. Quiero mi dinero. El 50% de la venta. Si no me lo das voluntariamente, voy a encontrar la manera de conseguirlo por otros medios. ¿Qué otros medios? Mamá, no tienes recursos para contratar abogados. No tienes contactos.
no tienes forma de probar nada. Su arrogancia fue la gota que derramó el vaso. Durante toda mi vida había aceptado que otros tomaran decisiones por mí, que me dijeran qué era lo mejor para mí, que administraran mi dinero y mi vida como si fuera una menor de edad incapaz de razonar. Tienes razón, le dije con una calma que me sorprendió. No tengo recursos, no tengo contactos, no tengo forma de probar nada, pero tampoco tengo ya nada que perder. Y eso, hijo mío, me hace muy peligrosa. Colgué el teléfono sin despedirme. Esa noche no pude dormir. No por tristeza o desesperación, sino por una energía extraña que me recorría el cuerpo como electricidad. Por primera vez en meses, mi mente estaba completamente clara y enfocada en un objetivo específico: recuperar lo que era mío. Al día siguiente, durante la hora de actividades libres, le pedí a la enfermera que me ayudara a usar la computadora de la sala común. Le dije que quería escribir cartas a mis familiares para mantenernos en contacto. En realidad, comencé a investigar todo lo que pude sobre leyes de herencia, derechos de viudas, procedimientos legales para casos de fraude familiar. Descubrí que México tenía leyes específicas para proteger a adultos mayores del abuso financiero por parte de familiares. Descubrí que existían organizaciones de asistencia legal gratuita para personas de la tercera edad. Descubrí que mi firma en esos documentos de transferencia podía ser impugnada si se probaba que había sido obtenida bajo coerción o engaño. Pero lo más importante que descubrí fue algo que cambiaría todo. Aurelio había dejado un testamento que yo no conocía. En una página web del Registro Público de la Propiedad, encontré una referencia a un documento registrado a nombre de Aurelio Ruiz Hernández, 6 meses antes de su muerte. Un testamento que mencionaba disposiciones especiales en caso de que sus herederos intentaran despojar a su viuda de sus derechos legítimos. Mi esposo, que siempre había sido un hombre previsor, había visto algo en Ricardo que yo me había negado a reconocer, y había tomado medidas para protegerme. Esa tarde, cuando la señora Patricia vino a decirme que ya habían programado mi primera sesión de terapia psicológica para el viernes, la miré directamente a los ojos y le dije con una sonrisa: «Gracias, señora Patricia, pero no voy a necesitar terapia psicológica. Estoy perfectamente cuerda y muy clara sobre lo que quiero hacer. Pero, señora Esperanza, su hijo ya autorizó el tratamiento. Mi hijo no tiene autoridad legal para autorizar tratamientos médicos que yo no solicito. Y si insisten en medicamentarme o terapiarme contra mi voluntad, voy a presentar una denuncia por maltrato a adultos mayores». El rostro de la señora Patricia palideció. Pero su hijo es quien paga. Mi hijo paga con dinero que me robó de la venta de mi casa, y eso está a punto de cambiar. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No porque estuviera en paz, sino porque finalmente tenía un propósito claro: dejar de ser la víctima silenciosa y convertirme en la mujer que recuperaría lo que le pertenecía. La guerra había comenzado, y Ricardo no tenía idea de con quién se estaba metiendo. El lunes por la mañana, mientras las demás residentes hacían ejercicios de estiramiento en el jardín, yo estaba en el teléfono de la administración hablando con el Registro Público de la Propiedad. Mi voz temblaba no de miedo, sino de la emoción de quien está a punto de descubrir un tesoro enterrado. «Señora, efectivamente tenemos registrado un testamento a nombre de Aurelio Ruiz Hernández», me confirmó la empleada. «Fue registrado el 15 de marzo de 2018, 6 meses antes de su fallecimiento. ¿Desea solicitar una copia certificada?» 6 meses antes de morir. Aurelio había sabido que su tiempo se agotaba y había tomado medidas que yo desconocía completamente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. «Sí, por favor». «¿Qué necesito para obtenerla?» «Su identificación oficial, acta de matrimonio y acta de defunción del testador. El costo es de 200 pesos. 200 pesos que no tenía, pero que conseguiría aunque tuviera que vender mi anillo de bodas». Esa tarde, cuando Ricardo llegó para su visita semanal de 15 minutos, me encontró sentada en el jardín con una sonrisa que lo desconcertó completamente. «Hola, mamá. ¿Te ves diferente?» «Me siento diferente, hijo». Se sentó en la banca de al lado con esa expresión cautelosa que había aprendido a reconocer en los últimos meses. «¿Diferente cómo?».
como una mujer que acaba de descubrir que su esposo era más inteligente de lo que ella pensaba. Ricardo frunció el ceño. No entiendo. Tu padre dejó un testamento, Ricardo. Un testamento que tú no conoces y que yo acabo de encontrar. Vi cómo el color se le iba de la cara. Sus manos, que habían estado relajadas sobre sus piernas, se crisparon hasta convertirse en puños. Eso es imposible. Yo revisé todos los papeles de papá cuando murió. No había ningún testamento. Ay, hijo mío, le dije con una sonrisa que sabía que lo estaba poniendo nervioso. Tu problema siempre ha sido subestimar a las personas que crees que no saben nada. Tu padre registró ese testamento en el registro público 6 meses antes de morir. Y según lo que me dijeron por teléfono, contiene disposiciones muy específicas sobre qué pasaría si alguien intentara despojarme de mis derechos. Ricardo se puso de pie bruscamente. Estás inventando cosas, mamá. El estrés de la mudanza te tiene confundida. ¿Confundida? Ricardo, tengo 73 años, no 3. Mi mente está perfectamente clara. Y el jueves voy a ir al registro público a recoger una copia certificada de ese testamento. No puedes salir de aquí sola. No está permitido. La máscara de hijo preocupado había caído completamente. Ahora hablaba como el carcelero que siempre había sido. ¿Quién dice que no está permitido? Las reglas de la residencia, por tu seguridad. Las reglas de la residencia no pueden mantenerme prisionera en contra de mi voluntad. Soy una adulta mayor, no una reclusa. Y si intentan impedirme salir, voy a llamar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ricardo comenzó a caminar en círculos, pasándose las manos por el cabello como hacía cuando era niño, y había roto algo y trataba de encontrar la manera de esconderlo. Mamá, aunque hubiera un testamento, eso no cambia nada. La casa ya se vendió. El dinero ya está invertido. No se puede regresar el tiempo. Pero sí se pueden devolver bienes que fueron obtenidos de manera fraudulenta. Y sí se puede procesar penalmente a alguien por abuso financiero de adultos mayores. Ahora Ricardo se veía genuinamente asustado. Se sentó de nuevo y trató de tomar mis manos, pero yo las retiré. Mamá, no hagas esto. Somos familia. No destruyas a la familia por dinero. La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. ¿Yo voy a destruir a la familia? Ricardo, tú me robaste mi casa. Me abandonaste en este lugar. Intentaste medicarme contra mi voluntad. Y me mentiste sobre el valor de la venta. ¿Y ahora me dices que yo soy la que va a destruir a la familia? No te robé nada. Todo lo que hice fue por tu bien. Por mi bien, repetí, saboreando las palabras como si fueran veneno. Qué interesante que mi bien siempre coincida con tu beneficio económico. El jueves por la mañana, a las 9 en punto, estaba parada en la recepción de la residencia con mi bolsa y mis documentos en la mano. La señora Patricia me interceptó antes de que pudiera llegar a la puerta. Señora Esperanza, ¿a dónde va? A hacer diligencias personales. Pero necesita autorización médica para salir, y su hijo no ha autorizado... Señora Patricia, la interrumpí con una voz que no admitía discusión. No necesito autorización de mi hijo para ejercer mi derecho constitucional a la libre circulación. Y si me impide salir de este lugar, voy a presentar una denuncia por secuestro. Su rostro palideció. Pero las reglas no pueden violar la ley. Y mantener a una persona mayor en contra de su voluntad cuando está mental y físicamente capacitada para tomar sus propias decisiones es un delito federal. Me dirigí hacia la puerta y ella no se atrevió a detenerme. El viaje en taxi al registro público fue mi primer contacto con el mundo exterior en más de un mes. Ver las calles de la Ciudad de México, escuchar el ruido del tráfico, oler los tacos de la esquina, sentir el sol en la cara sin estar en un jardín terapéutico supervisado, era como volver a la vida después de haber estado enterrada. En el registro público, una empleada muy amable me ayudó con todos los trámites. Cuando me entregó el sobre Manila con la copia certificada del testamento de Aurelio, mis manos temblaron tanto que casi lo dejo caer. Me senté en una banca del parque que estaba frente al edificio y abrí el sobre con la solemnidad de quien está a punto de abrir una tumba egipcia. El documento era más largo de lo que esperaba, escrito con la letra cuidadosa de Aurelio y certificado por un notario.
Las primeras páginas contenían disposiciones normales, distribución de bienes, beneficiarios, etc. Pero en la página 4 encontré lo que cambiaría todo. Cláusula especial de protección. En caso de que mi esposa Esperanza Morales de Ruiz sea despojada de su vivienda principal, sufra abandono familiar, o sea internada en una institución geriátrica en contra de su voluntad por parte de cualquiera de mis herederos, se activarán las siguientes disposiciones. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras leía. Aurelio había previsto exactamente lo que Ricardo me había hecho, y había tomado medidas. Primera, se revoca automáticamente cualquier herencia o legado a favor de él o los herederos responsables del agravio. Segunda, la totalidad de mis bienes, incluyendo propiedades, cuentas bancarias, inversiones y derechos patrimoniales no revelados previamente, pasarán de manera inmediata e irrevocable a mi esposa Esperanza Morales de Ruiz. Tercera, se autoriza y se proveen fondos para que mi esposa contrate la representación legal necesaria para hacer valer estos derechos. Bienes no revelados previamente, cuentas bancarias, inversiones. Las páginas siguientes contenían una lista detallada de propiedades que yo no sabía que existían. Un departamento en la colonia Roma, un terreno en Cuernavaca, cuentas de ahorro en 3 bancos diferentes y un fondo de inversión que había estado creciendo durante los últimos 10 años de nuestro matrimonio. El valor total de estos bienes no revelados era de 4.200.000 pesos. Aurelio no solo había previsto la traición de Ricardo, sino que me había dejado los recursos para defenderme y reconstruir mi vida. En la última página, había una nota personal escrita de puño y letra de mi esposo. Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, significa que alguien intentó lastimarte después de que yo partiera. Perdóname por no haberte dicho nada en vida, pero sabía que tu buen corazón no te habría permitido creer que nuestro hijo podía ser tan cruel. Estos bienes son tuyos por derecho propio. Úsalos para recuperar tu dignidad y vivir el resto de tu vida en tus propios términos. No permitas que nadie te trate como si fueras menos de lo que eres. Una mujer extraordinaria que merece respeto y amor verdadero. Con todo mi amor eterno, Aurelio. Lloré ahí en esa banca del parque, pero no de tristeza sino de alivio y gratitud. Mi esposo había visto lo que yo no quería ver. Había conocido a Ricardo mejor que yo, y me había protegido desde la tumba. Esa tarde regresé a la residencia convertida en una mujer completamente diferente. Tenía poder, tenía recursos, y tenía un propósito claro. Cuando la señora Patricia me vio entrar, su sonrisa nerviosa no pudo ocultar el miedo en sus ojos. Señora Esperanza, su hijo llamó muy preocupado. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Dígale que estoy ocupada. Respondí, dirigiéndome hacia mi cuarto, y que la próxima vez que hablemos será a través de abogados. Por primera vez en meses, subí las escaleras hacia mi habitación sintiendo que mis pasos tenían propósito. Ya no era la mujer abandonada que había llegado aquí con una bolsa de ropa vieja. Era una mujer con 4 millones de pesos y un plan de venganza perfectamente legal. El viernes por la mañana contraté al mejor abogado especialista en derecho familiar de la Ciudad de México. El licenciado Miguel Ángel Vega tenía su oficina en la zona rosa, en un edificio de cristal que reflejaba el cielo como un espejo. Cuando le expliqué mi situación y le mostré el testamento de Aurelio, sus ojos se iluminaron con la satisfacción de un cazador que había encontrado la presa perfecta. Señora Esperanza, este es uno de los casos de fraude familiar más claros que he visto en 30 años de carrera, me dijo, revisando cada página del testamento con la meticulosidad de un científico. Su esposo era un hombre muy inteligente. Estas cláusulas de protección son blindadas legalmente. Su hijo no tiene escapatoria. ¿Cuánto tiempo tomará recuperar todo? Le pregunté, sintiendo cómo la esperanza y la justicia corrían por mis venas como adrenalina. Con la documentación que tenemos, puedo congelar todas las cuentas y propiedades involucradas en un máximo de 5 días hábiles. Y si su hijo no devuelve voluntariamente lo que le corresponde, podemos proceder tanto por la vía civil como por la penal. El abuso financiero de adultos mayores puede ser castigado con hasta 8 años de prisión. Prisión. La palabra me produjo una sensación extraña. No alegría,
pero sí una satisfacción profunda al saber que Ricardo finalmente enfrentaría las consecuencias de sus actos. ¿Y la casa? ¿Se puede recuperar? Si se demuestra que la venta se hizo con base en documentos obtenidos fraudulentamente, sí, podemos anular la transacción y recuperar la propiedad. Aunque es probable que sea más conveniente para usted quedarse con el dinero de la venta y comprar una nueva propiedad, un nuevo hogar, un nuevo comienzo. Esa tarde regresé a la residencia por última vez. No para quedarme, sino para recoger mis pocas pertenencias y despedirme de las compañeras que habían compartido mi infierno durante esos meses terribles. La señora Patricia me interceptó en el lobby con una expresión de pánico mal disimulado. Señora Esperanza, su hijo ha estado llamando toda la mañana. Dice que hay un malentendido muy grave y que necesita hablar con usted urgentemente. No hay malentendido, le respondí con una calma que me sorprendía a mí misma. Y no tengo nada más que hablar con mi hijo. A partir de mañana, toda comunicación será a través de mi representante legal. Pero señora, usted no puede irse así. Su hijo paga su estancia aquí, y si él no autoriza... Señora Patricia, la interrumpí, sacando de mi bolsa una tarjeta de presentación dorada. Este es mi abogado. Si tiene alguna duda sobre mis derechos, puede llamarle. Y si intenta retenerme aquí en contra de mi voluntad, él se encargará de que esta residencia sea clausurada por violaciones a los derechos humanos. Su rostro se descompuso completamente. Entendió que ya no estaba tratando con la anciana confundida y abandonada que había llegado meses atrás. Ahora enfrentaba a una mujer con recursos, con poder legal, y con la determinación férrea de quien había tocado fondo y había decidido regresar a la superficie. Subí a mi habitación y metí mis pocas pertenencias en la misma bolsa con la que había llegado. Pero ahora esa bolsa representaba algo completamente diferente. No era el equipaje de una mujer derrotada, sino las pocas cosas que una mujer libre había elegido conservar de su pasado antes de construir su futuro. Cuando bajé al lobby, las demás residentes me miraban con una mezcla de admiración y envidia. Doña Carmen me tomó de las manos con sus dedos artríticos. Esperanza, mija, ¿de verdad te vas? ¿De verdad puedes salir de aquí? Sí, doña Carmen. Y usted también puede, si eso es lo que quiere. Nadie puede mantenernos prisioneras si no se lo permitimos. La señora Rosa comenzó a llorar. Yo ya no tengo fuerzas para pelear, mijita, pero me da tanta alegría ver que tú sí las tienes. Las abracé a todas, sabiendo que probablemente era la última vez que las vería, pero también sabiendo que mi historia podía ser el ejemplo que necesitaban para encontrar su propia fuerza. El taxi que había llamado me esperaba afuera. Cuando me subí y le di la dirección del hotel donde me quedaría mientras encontraba una nueva casa, sentí como los últimos vestigios de la mujer victimizada se desvanecían completamente. El lunes por la mañana, el licenciado Vega me llamó con noticias que me llenaron de una satisfacción que no había sentido en años. Señora Esperanza, acabamos de congelar todas las cuentas donde su hijo depositó el dinero de la venta de su casa. También congelamos las propiedades adicionales que su esposo le dejó. Y tengo algo más que creo que le va a gustar mucho. ¿Qué es? Su hijo acaba de llamar a mi oficina. Desesperado. Quiere negociar. Ricardo desesperado. Ricardo rogando. Ricardo experimentando la impotencia que yo había sentido durante meses. ¿Y qué le dijeron? Que cualquier negociación tendría que ser en mis términos y en presencia de usted. Le dimos cita para mañana a las 10 de la mañana. Esa noche, en mi habitación de hotel, me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había firmado esos papeles meses atrás. Esta mujer tenía los ojos brillantes, la espalda recta, y una sonrisa que hablaba de poder recuperado. Me compré ropa nueva. No la ropa básica y práctica que había usado toda mi vida, sino vestidos elegantes que me hacían sentir hermosa y poderosa. Me hice el cabello en un salón caro de Polanco, donde me trataron como a una reina en lugar de como a una carga social. Me compré zapatos de tacón medio que hacían que mis pasos sonaran seguros y determinados. El martes a las 10 de la mañana, entré a la oficina del licenciado Vega, convertida en una versión de mí misma que nunca había conocido. Ricardo ya estaba ahí,
sentado en una silla frente al escritorio del abogado, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el piso. Cuando me vio entrar, se puso de pie automáticamente. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo que nunca había visto antes en él. Miedo genuino. «Hola, Ricardo», le dije con una voz que sonaba extrañamente musical. «¿Te ves preocupado?» «Mamá, esto es un malentendido terrible. Podemos resolverlo en familia, no necesitamos abogados». «Familia», repetí, saboreando la palabra como si fuera un sabor extraño. «Qué palabra tan interesante. ¿Cuándo exactamente dejaste de tratarme como familia, Ricardo? ¿Fue cuando me robaste mi casa? ¿Cuando me abandonaste en esa residencia? ¿O cuando intentaste medicarme para mantenerme callada?» El licenciado Vega puso sobre la mesa una carpeta gruesa llena de documentos. «Señor Ricardo, mi cliente está dispuesta a escuchar su propuesta. Pero antes de que hable, quiero que entienda claramente su situación legal». Durante los siguientes 20 minutos, el abogado explicó meticulosamente todos los delitos que Ricardo había cometido: fraude, abuso financiero de adultos mayores, falsificación de documentos, coerción. Con cada cargo mencionado, vi cómo mi hijo se encogía más en su silla. «La señora Esperanza podría proceder criminalmente y usted podría enfrentar hasta 12 años de prisión», concluyó el licenciado Vega. «Sin embargo, mi cliente está considerando una resolución civil. Si usted está dispuesto a ser razonable». Ricardo levantó la mirada hacia mí con ojos suplicantes que me recordaron por un momento al niño que había sido alguna vez. «Mamá, por favor, tienes razón, me equivoqué, pero soy tu hijo. No puedes destruir a tu propia familia». «Mi familia», le dije con una claridad que me sorprendió, «se destruyó el día que decidiste que yo era un obstáculo en lugar de una madre. Ahora solo estoy recuperando lo que es mío. ¿Qué quieres que haga? Quiero que devuelvas cada peso que me robaste, con intereses. Quiero que pagues los daños psicológicos que me causaste. Y quiero que firmes un documento donde reconoces que abusaste financiera y emocionalmente de tu madre. ¿Y si no acepto?». Sonreí, y fue una sonrisa que sabía que le daba miedo. «Entonces nos vemos en los tribunales, en los medios de comunicación y en la prisión donde vas a pasar los próximos años de tu vida». Ricardo miró a su alrededor como un animal acorralado, buscando una salida que no existía. «Acepto», susurró finalmente. «Perfecto», dije poniéndome de pie. «Licenciado Vega, por favor prepare todos los documentos necesarios. Ricardo, la próxima vez que nos veamos será para firmar tu confesión completa». Salí de esa oficina sabiendo que había recuperado mucho más que mi dinero. Había recuperado mi dignidad, mi poder y mi respeto por mí misma. Por primera vez en años, era completamente libre. 6 meses después, mientras riego las bugambilias de mi nueva terraza en Coyoacán, veo pasar la vida por la calle empedrada y sonrío con una paz que no conocía desde hace décadas. La casa que compré con el dinero recuperado es más pequeña que la anterior, pero cada rincón fue elegido por mí, decorado según mis gustos, llenado con objetos que me dan alegría en lugar de recuerdos que me lastiman. El proceso legal terminó exactamente como el licenciado Vega había predicho. Ricardo no solo tuvo que devolverme los 2.800.000 pesos de la venta de mi casa anterior, sino también pagar una indemnización de 500.000 pesos por daños morales. El documento que firmó reconociendo públicamente el abuso financiero y emocional hacia su madre quedó registrado en el juzgado, y una copia fue enviada a su trabajo, donde sus jefes ahora saben exactamente qué tipo de hombre emplean. Fernanda intentó acercarse a mí una sola vez, 2 semanas después de que el dinero fuera transferido a mis cuentas. Llegó a mi nueva casa con lágrimas de cocodrilo y un discurso ensayado sobre malentendidos familiares y la importancia del perdón cristiano. «Suegra, todo esto se salió de control», me dijo, sentada en mi sala nueva, observando con ojos calculadores los muebles que había comprado sin pedirle permiso a nadie. «Ricardo está muy arrepentido. Los niños extrañan a su abuela. Podríamos empezar de nuevo, como una familia». La miré durante un largo momento, estudiando esa cara que había aprendido a sonreír falsamente durante tantos años. «Fernanda», le dije finalmente, «tú y yo nunca fuimos familia.
Yo era la empleada doméstica gratuita que cuidaba a tus hijos, cocinaba para tus fiestas y financiaba tu estilo de vida. Ahora que ya no necesitas mis servicios, puedes vivir tranquila. Estás oficialmente despedida. No ha vuelto desde entonces. Los nietos me han enviado algunos mensajes por WhatsApp, todos con el mismo tono manipulador que aprendieron de sus padres. Abuela, extrañamos las tardes en tu casa. Abuela, ¿por qué estás enojada con papá? Abuela, la familia es lo más importante. A cada mensaje respondo lo mismo. Cuando quieran conocer a su abuela de verdad, sin agenda oculta y sin buscar dinero o favores, pueden visitarme. Pero si vienen enviados por sus padres para convencerme de algo, mejor no vengan. Hasta ahora, ninguno ha venido. Pero la soledad que pensé que me devastaría ha resultado ser la libertad más dulce que he experimentado jamás. Por primera vez en mi vida adulta, mis días me pertenecen completamente. Me levanto cuando quiero, desayuno lo que se me antoja. Veo las telenovelas que me gustan sin que nadie me critique por perder el tiempo en tonterías. He descubierto placeres que había olvidado o que nunca me había permitido. Los sábados por la mañana voy al mercado de Coyoacán, no porque tenga que cocinar para alguien más, sino porque disfruto eligiendo los ingredientes más frescos para prepararme exactamente lo que se me antoja. Compro flores para mi mesa, no porque vengan visitas, sino porque me gusta ver colores alegres mientras tomo mi café matutino. Me inscribí en clases de pintura en la Casa de Cultura. Al principio mis manos temblaban sosteniendo el pincel, no por la edad, sino por la emoción de estar haciendo algo únicamente para mi propio placer. Mis primeros cuadros fueron torpes y desproporcionados, pero cada pincelada se sentía como un acto de rebeldía contra todos los años en que mis sueños habían sido considerados menos importantes que las necesidades de otros. Mi instructora, una mujer de 50 años llamada Beatriz, me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Esperanza, usted pinta como alguien que acaba de aprender a respirar. Y tenía razón. Por primera vez en décadas, estaba respirando aire que no estaba envenenado por expectativas ajenas, críticas constantes, o la necesidad de complacer a personas que nunca estarían satisfechas sin importar cuánto me sacrificara. También me uní a un grupo de lectura en la biblioteca de mi nuevo barrio. Todas las integrantes somos mujeres mayores de 60 años, y aunque cada una llegó por diferentes razones, todas compartimos algo en común. El descubrimiento tardío de que nuestra vida nos pertenece a nosotras, no a nuestras familias. Ahí conocí a Dolores, una mujer de 75 años que se divorció de su esposo después de 50 años de matrimonio, cuando descubrió que tenía una familia paralela. «Mija», me dijo mientras discutíamos una novela de Isabel Allende, «a nuestra edad ya no tenemos tiempo para pretender que somos felices cuando no lo somos». También está Mercedes, que a los 68 años vendió todo lo que tenía y se mudó de Guadalajara a la Ciudad de México, porque siempre había soñado con vivir en la capital, pero su familia nunca se lo había permitido. Mis hijos me dijeron que estaba loca, me contó entre risas. Y tenían razón. Estoy loca de felicidad por primera vez en mi vida. Estas mujeres se han convertido en la familia que elegí, en lugar de la que me tocó por sangre. Nos juntamos los jueves por la tarde no porque tengamos obligaciones familiares que cumplir, sino porque genuinamente disfrutamos la compañía mutua. Hablamos de libros, de nuestros proyectos personales, de los lugares que queremos visitar, de los sueños que pensábamos que era demasiado tarde para cumplir. El mes pasado cumplí 74 años. En lugar de esperar que alguien más organizara una celebración que probablemente nunca llegaría, organicé mi propia fiesta. Invité a mis amigas del grupo de lectura, a mi instructora de pintura, a doña Carmen de la tienda de la esquina que siempre me saluda con cariño genuino, y a mi doctora, que se ha convertido en confidente además de ser mi médico. Preparé mi comida favorita sin preguntarle a nadie más qué quería comer. Puse la música que me gusta sin preocuparme por si alguien más la encontraba anticuada. Vestí mi vestido más elegante no para impresionar a nadie, sino porque me hacía sentir hermosa. Fue la celebración de cumpleaños más feliz que he tenido en décadas. A las 11 de la noche de ese día, cuando todas mis invitadas se habían ido y yo estaba recogiendo los platos en mi cocina, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí.
pero cuando contesté, escuché la voz de Sofía, mi nieta. «Abuela», me dijo con una voz que sonaba diferente, más madura. «Me enteré de que fue tu cumpleaños. Quería llamarte. ¿Y tus padres saben que me estás llamando?», le pregunté, sin hostilidad, pero con honestidad directa. «No, ya tengo 17 años, abuela. Puedo tomar mis propias decisiones sobre con quién hablar». Conversamos durante 1 hora. Me contó sobre la universidad donde quería estudiar, sobre el novio que sus padres no conocían, sobre los planes que tenía para su vida que no incluían depender de nadie más. Y por primera vez en años, reconocí algo de mí misma en esa niña que ya se estaba convirtiendo en mujer. «Abuela», me dijo antes de colgar, «¿puedo visitarte algún día? No para pedirte nada, solo para conocerte de verdad». «Por supuesto, mija. Pero tienes que entender que la abuela que vas a conocer es muy diferente de la que recordabas». «Espero que sí», me respondió. La abuela que recordaba siempre parecía triste. «Quiero conocer a la que suena feliz». Después de colgar, me senté en mi terraza nueva, rodeada del silencio que había aprendido a amar en lugar de temer. Las bugambilias que había plantado estaban floreciendo magníficamente, llenando el aire nocturno con su fragancia dulce. Pensé en Aurelio, en cómo había tenido la sabiduría de protegerme incluso después de su muerte. Pensé en la mujer que había sido durante tantos años, generosa hasta la autodestrucción, tolerante hasta la humillación, amorosa hasta el agotamiento emocional. Y pensé en la mujer que soy ahora, libre, próspera, rodeada de gente que me valora por quién soy en lugar de por lo que puedo darles. Si pudiera regresar en el tiempo y hablar con esa mujer que firmó los papeles de transferencia de su casa con las manos temblorosas, le diría esto: el amor que tienes que suplicar nunca fue amor real. La familia que te hace sentir como una carga nunca fue familia verdadera. Y la vida que te espera del otro lado del dolor es más hermosa de lo que puedes imaginar. Mañana tengo planes para ir a Xochimilco con mis amigas del grupo de lectura. Vamos a rentar una trajinera, a comer quesadillas de flor de calabaza y a reírnos como niñas traviesas que han descubierto que la vejez puede ser el periodo más libre de toda una vida. Por primera vez en 74 años, mi futuro me emociona más que mi pasado. Y eso, queridos, es lo que significa renacer. ¿Has vivido tú o conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad y vivir la vida que realmente mereces.